Muy buenas noches a todos, mi nombre es Sebastián Pereira Meneses, soy estudiante de la UNAP. Eh, el presente video es para hacer la sustentación del video de explicación de la práctica de laboratorio. Presento a mostrar mi documento de identidad. Listo, comencemos. A mí me tocó el estudiante 3, donde me toca hablar sobre el rectificador de onda completa, ¿vale? Entonces, un rectificador de onda completa es un circuito que está empleado para compartir una señal alterna. De entrada, una VI, es una señal de corriente pulsante de salida, que es una VO. A diferencia del rectificador de moda de onda, existen dos alternativas para poder emplear eso. Se puede emplear entre 2 diodos o 4 diodos, donde su función es rectificar la señal de la corriente. Pues aquí venimos a utilizar, digamos, en la guía nos dice que tenemos este rectificador donde tenemos 4 puntos de diodos, tenemos un generador, que este generador nos ayuda para la parte de la energía, tenemos un condensador, que el condensador lo que hace es para servir y almacenar cantidades pequeñas de energía, que ahí es donde viene a entrar el generador, que está aquí presente por si se llega a bajar mucho la energía. También utilizaremos la resistencia, la que va a ser la que funciona o la que hace que para que funcione el circuito, que siga funcionando su proceso, y se utiliza con kilómetros. Entonces la primera nos dice que conectemos el osciloscopio entre el pin 1 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. Entonces si comenzamos aquí a funcionar nuestro simulador, entonces lo que hacemos es aquí que tenemos el pin 1 y el pin 4. Tenemos el osciloscopio aquí conectado a la base de la placa. Entonces, lo que nos muestra aquí, digamos, tenemos aquí el generador, como nos estaba diciendo la guía. Tenemos que tener, que nos estaba diciendo que la frecuencia fuera de 60 hercios y el voltaje de entrada fuera de 10 del valor de pico, que sería valor de pico por pico, que sería valor pico a pico. Entonces lo ponemos en 10. Entonces si miramos el valor de la entrada, que sería en 10, si miramos nuestra señal aquí, podemos hacer esto más grande, nos da que es una cuestión de 20 voltios, en donde nos da la señal, que la señal viene siendo toda positiva, es una onda toda positiva y no tiene nada de negativo. Entonces, continuando, nos dicen aquí la segunda, que dice conecte el osciloscopio entre el pin 2 y el pin 4 y dibuje la señal obtenida. Entonces volvemos a mirar. Entonces tenemos aquí el pin 2 y el pin 4, creo que era que nos decían, y aquí donde lo miramos vemos que tiene la misma señal o las mismas oscilaciones o ondas de la frecuencia, siguen siendo positivas. Pero si miramos, aquí lo que vemos es que pero varía mucho, pero sigue cumpliendo su función, que sería toda la parte positiva. Entonces si continuamos, dice, si cambia el valor del condensador por uno de valor más grande, ¿qué pasa con la señal de salida? Entonces si lo hacemos, le tenemos aquí y vamos al condensador y lo ponemos, digamos, a 600 faradios. Entonces si lo hacemos la señal, si podemos mirar, lo que presenta es que las oscilaciones de la frecuencia o las ondas varían y bajan constantemente cuando se sube el condensador. Digamos, sigue siendo positivo, pero varía mucho las oscilaciones. Entonces eso es lo que hace cuando se sube un valor más grande el condensador. Entonces, ¿qué papel cumple el condensador en el circuito? Como lo había dicho anteriormente, el condensador lo que sirve es para almacenar cantidades pequeñas de energía. Entonces ahorita vamos a mirar qué diferencias existen entre el valor pico a pico, valor pico y valor efectivo.
Entonces si volvemos a detener aquí y volvemos y cambiamos el condensador a un faradio, entonces si lo iniciamos, entonces lo podemos mirar. Aquí el valor pico a pico lo podemos mirar en este, es el valor del pico más alto positivo y el valor del pico más bajo negativo. A diferencia del valor del pico, que el valor del pico solamente es mira el valor más alto de la frecuencia. Y el valor efectivo es más que todo la constante del valor. De hecho, hay una fórmula para poder calcular ese valor efectivo que nos permite mirar la frecuencia, que es valor efectivo igual a 8 voltios sobre raíz de 2, que es la constante, y ahí nos da el resultado. Entonces esa sería, entonces nos faltaría, calcule estos 2 voltajes para 2 señales diferentes y explique paso a paso cómo se tienen a partir de las señales. Entonces, como lo vamos a mirar, entonces si detenemos el simulador y hacemos una señal, iniciamos, hacemos una señal, le cambiamos aquí a la parte de 150 Hz y que sigue iniciando con 10 el valor de pico. Entonces si miramos el primer osciloscopio nos muestra que es una onda que está entre lo positivo y lo negativo. En esta es una onda más constante, una frecuencia más constante, pero sigue siendo positivo. Y en esta se varía entre una constante más positiva, no, menos positiva, está en una alterna, pero es una frecuencia más, una oscilación más fuerte. Entonces si lo bajamos, digamos, a 3, entonces lo que vemos que encontramos que es que lo primero sería que está en una señal negativa. Espérate. Lo dejamos a 1 hercio y vemos que el primer osciloscopio nos muestra que está toda una señal negativa. Aquí está en una subida, en un pico más alto de positivo, y aquí está entre una onda constante entre positivo y llega a subir mucho más positivo. Entonces esa sería la finalización de mi sustentación espero que haya sido todo claro. Muchas gracias.